a liberar. ¡Déjate un tiro solo, el perro! Muy buenas noches, comenzamos con todo respeto, una hora de debate, análisis, opinión aquí en Canal 44. Diego Petersen, ¿cómo estás? Enrique, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos que nos sintonizan esta noche, porque los temas tan sabrosos. Erika, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a mis compañeros. Bienvenido, Jaime. Hola, Erika. Buenas noches a todos los que nos ven. Pues no deja de haber sobresaltos en temas de inseguridad. Obligado a hablar de eso, Enrique. Sí, hay muchísimos temas relacionados con seguridad, agenda local, nacional, pero comenzamos con uno de los tweets que generó más debate. Es el tweet de Alejandro Moreno Alito, que está en su campaña internacional para convencer al mundo entero de que es un perseguido político en México, y así dice: agradezco a las autoridades de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, su apertura y disposición para escuchar las enormes preocupaciones que tenemos frente a la situación política que vive México. Nuestro principal interés siempre será defender el presente y el futuro de nuestro país. Lo real es que más allá de alguna foto que se tomó con Almagro, con el titular de la OEA, pues en realidad muy poca atención a esta gira que ha llevado a Alito a muchísimos lugares, Jaime, entre ellos a Suiza, a Estados Unidos, y pues como que nadie lo pela al pobre Alito. A ver, ¿no? él está convencido que toda esta embestida del gobierno es por no haber aprobado la bancada del PRI la reforma energética. Algo hay de cierto, algo hay de cierto, porque incluso aquí ya lo hemos comentado, supimos de este mensaje que le llevó Velasco, el exgobernador de Chiapas, que venía pues del presidente a través del secretario de Gobernación, ¿no? De que si no... Sí, no, sí, de te va a hablar en clave, compadre. Oye, qué malas claves, ¿no? De que si no cooperaba con la reforma se le iban a ir con todo. Sí. Y bueno, sí se le están yendo con todo, pero pues tenía un colonón que pues de ahí Ese es el asunto. cómo la libras, Las ¿no? dos cosas son Es que son ciertas. compatibles. Sí, los dos. sí, sí. De que es un corrupto, ¿Cómo pero la que no libras lo ahí? persiguen por corrupto también es cierto. Lo persiguen por oponerse a la reforma O que si eléctrica. hubiera votado la reforma, no persiguen al corrupto, Bueno, no lo hubieran perseguido si hubiera jamás. votado la reforma, Diego estaría comiendo tamales de chipilín en Palacio Nacional. No estoy seguro lo que sí. habrían señalado en la hora del jaguar, nunca. Sin duda. No Erika, existiría la hora de jaguar. no existiría. No, yo creo que anda de gira buscando a dónde se va a ir a vivir, ¿no? Porque yo creo que no tarda en ¿cómo que le exportamos caigan directos, otra no? cosa. Sí, la verdad es que sí. Suiza es caro y decente, no creo que le convenga. Pero lo de caro puede ser, ¿eh? Sí, con la cara Parece que eso no puede tiene tanto problema. Creo que ahorros. Lo de decente, ahí tendré una decente, bronca. Ahí tendré una bronca. Bueno, pero ganó un amparo, ¿no? Para que en cesen la los hora videos. del Vamos a jaguar ver si hoy- cesen los audios. hoy es martes. Hoy es martes de la Pero hora se del supone, jaguar, no se lo Erika, pierda. desde la semana pasada ya tienen amparo. Sí, y sí, aún desde así la semana sacaron pasada los y nuevos aún así audios se lo sacaron. en donde habla de los fregadazos a López Dóriga y en donde habla de que controla proceso y que es amigo de Antonio Navalón y no sé qué Carlos tal. Marín, Y de Carlos Marín y de Ciro, ¿no? No, y de cómo perpetúa en su lenguaje la violencia de género, ¿no? Porque Sí, entonces totalmente. No, bueno. eso de que es un es... macho. Está Pero claro. de Si lo el peor. macho es, o sea, tiene Es todos los corrupto. agravantes, ¿no? Ahora, también es patético una gobernadora dedicada a eso, ¿no? Claro. Es decir, a construir y a difundir audios evidentemente de audios grabados de manera ilegal, ¿no? Bueno, pero o sea, es ilegalidad lo que está haciendo la el gobernadora. desacato al Poder Judicial por parte de los ejecutivos, Viene mucho. pues lo pone de ejemplo el número 1 con el Sí. caso del Tren Maya, pues la gobernadora también se pasa por el arco Como del decía triunfo. Jaime, que las escaleras se barren de arriba abajo, ¿no? Exacto. Sí. O no. O se dejan sucias de arriba abajo. O se va de arriba y el ejemplo siempre lo pone el de arriba, él lo dijo. ¿sí? Ahora, yo creo, Diego, que lo que quiere el presidente es que Alito se vaya y poner a alguien en el PRI afín. A un Murat, a un Fayad, ¿no? Sí. Alguien de este tipo que le asegure pasar la reforma electoral y le asegure pasar la reforma. Como le entregaron los estados. Que le entreguen también el PRI. Oaxaca. Porque cuando dicen es que no quiere que se vaya Alito, no, quiere que se vaya Alito. Claro, a ver, Claro. evidente, lo que busca es destruir la alianza. Es decir,
no habiendo alianza, no hay ningún riesgo para Morena y puede elegir a quien quiera de los tres. No, Claro. no tiene que elegir al mejor Sí, puede ser candidato. Claudia. Puede ser Claudia y hasta Claudia gana. Sí. ¿no? Con alianza se pone. Entonces, lo que busca es destruir la alianza. No es personal, carnal, no es política. Aunque te diría hasta la del Estado de México, ¿no? Porque la única forma en la que el Estado de México podría llegar a competir el PRI es en alianza. Es yendo un... Todos juntos, un ¿no? En tucón, alianza. Un todos unidos contra Morena. Me Sí, y parece. estaban pensando en una mujer del PAN, ¿no? Sí. Para Hay varios- poder hay varios meterla nombres, Y ahí. hay también Sí, pero le tocaría el PRI, hay también sí, por que ahí ve la un alianza. candidato del PAN muy competitivo que se me olvida el nombre. Es el alcalde de Whisky Luca, ¿no? El alcalde del PAN. Sí, ahorita Bueno, no si es de Whisky Lucan, debe ser un genio, muchacho. O sea, imagínate vivir en Whisky Lucan, qué bonito. De entrada, ¿no? Pero es con H y X, ¿verdad? Sí. Sí. Pero también puede ser. Pero acuérdate que el whisky en castellano se escribe con G. ¿Con G? Se supone, ¿no? G, W, U y dieres. Imagínate nomás. En qué vez de feo. hielos, dieres. Qué feo. Bueno, vemos un tuit Perdón, de lo hay de las de la vacaciones. compañera Elsa Marta Gutiérrez que tiene que ver con un tema que hemos abordado mucho con todo respeto, que tiene que ver con la crisis de las y los desaparecidos en nuestro estado. Y así lo dice: previo a la misa en Catedral Metropolitana se manifiestan familiares de desaparecidos que exigen su localización y atención del gobierno de Jalisco. Turistas se acercan a ellos. Tengo entendido, Erika, que esto fue el domingo, ¿no? La misa del domingo. Sí, es parte de lo que la Iglesia a nivel nacional ha estado convocando a favor de una oración multitudinaria, ¿no? Para la paz, para la seguridad, para que entonces se hable de cómo proteger y garantizar los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares, y la que viene, creo, entiendo, y será para pedir por las almas de todos aquellos que desordenan y desestructuran la seguridad en este país también, Y ¿no? los funcionarios. Y Parejos. parejos, parejos, sí. Los O sea, ponen en el están en el mismo mismo paquete, nivel, en el usted no mismo se domingo. preocupe. Para que, dicen ellos, Para que a todos los reflexionen, iluminen. ¿no? Sí, Pero, sí. además de lo que pasó de la manifestación, el cardenal habló en la misa Así sobre es. el tema de los desaparecidos, ¿no? Que era un poco la jornada que tocaba este domingo que acaba de pasar. Pero bueno, a ver, ha sido menos de lo que yo hubiera esperado, ciertamente, que yo hubiera esperado que en algunas regiones prendiera más esto. Sin embargo, pues así trabaja la iglesia, ¿no? Despacito, ¿no? Va construyendo, va midiendo y se sigue hablando del tema de seguridad en medio de una descomposición terrible también. Es decir, creo que junio fue el peor mes En homicidio de los homicidios. Y en tuvimos los muchos lados. datos también ya del INEGI de 2021 Sí, pero y nos mantenemos. Es impresionante lo sí, flat, baja 2%, pero va a ser que Bueno, pero- 2022 pero, a ver, va a pero repuntar. en tasa baja de 29 a 28, porque al final es más Pero población, ¿no? ese mapa que nos presenta hoy el INEGI es alarmante. Es alarmante. De el fenómeno de la descomposición y de la crisis de la inseguridad que ha habido lo miden desde el 91. ¿Cómo pasamos, incluso en Jalisco, de 1.500 a cifras por arriba que llegaron casi al 2.500 y de ahí no hemos bajado? Sí, se mantiene. O sea, el tema es Tiene que una tenemos estabilidad la cifra. del 17 al O sea, 18 con López Obrador casi se dobló y Alfaro no han subido. y ahí pero nos se han quedamos. mantenido Pero nos altísimo. quedamos. Se han mantenido El altísimo. tema es, lo grave que nos dice el INEGI hoy es, tenemos 5 años sin que haya una política pública que combata la inseguridad eficaz. Perdidos ahí. Ahora, ponía un tuit que se hizo muy interesante sobre esos datos, Alejandro Open, en la mañana, que es que con este ritmo de reducción llegaríamos a los niveles de 2006, antes de aquella decisión de 40. Felipe Calderón, en 2041. O sea, antes de aquella decisión de Felipe Calderón de iniciar una guerra sin policía, sin equipo, sin nada, llegaríamos a 2041, es decir, faltarían, pues, que son 19 años. En la gráfica del INEGI sí se ve un alza ahí. Está el pico en 2006. Pero ahora estamos más. No, pero Sí. es el pico de la guerra, luego empieza a Una bajar. caída en Baja un 2011. poco, pero y Luego luego baja, subimos. Inicia muy bien con Peña y se dispara y nos mantenemos arriba. Ajá. Sí. Ahora, insisto, las cifras del 22 van a ser mayores. Y la otra, el fenómeno de desaparición forzada, que la mayoría termina en homicidios, no estaba como está ahora. Es decir, si sumamos homicidios más desapariciones, creo que sí estamos peor. Y lo que pasa es que las desapariciones no se cuentan como homicidio, pues, y esa es una decisión muy inteligente hasta que se encuentre el cuerpo. Ahora, leí un artículo en Nexos en donde si ya vemos el exceso de mortalidad, Sí.
es posible ya pensar que buena parte de esos desaparecidos ya deberían empezar a ser contabilizados como homicidios. muertos, sí. Como homicidios, porque hay un exceso Sí. de mortalidad que no lo explican las cifras Claro, de los pero estados. hasta que no se- sí. Pero, a ver, lo tienes que investigar y todo. Pero una vez que se encuentra un cuerpo, se contabiliza ese día como Entiendo, un homicidio. pero ¿no? me refiero que Sí. si Sí. tienes una cifra que son 35,000 y después con el exceso de mortalidad llegas a 50 y tantos mil, es porque la mayoría fueron homicidios. O sea, hay un subregistro de homicidios muy fuerte. Y bueno, ahí lo que también destaca el Samarta en su tuit, creo lo importante es que pues es el tercer domingo de esta jornada de oración por la paz, que es como la respuesta de la Iglesia a la falta de empatía con la que el gobierno federal y varios estatales, incluidos el de Jalisco, respondieron ante las demandas de revisión a la política de seguridad del gobierno federal por la muerte de los jesuitas. Sí. Y creo que se está cumpliendo, aunque ciertamente, Diego, en un nivel También de baja bajo medida, perfil, sí, Pero sí. también de el bajo periodo perfil, vacacional pero ha importa, sido aquí, consistente. Ellos ya van en su tercer domingo y Y van a por ejemplo, acabar el próximo domingo hablando de los victimarios y de los de los políticos. funcionarios. Vamos a la participación que hubo de ustedes en las redes sociales, la pregunta, la encuesta, que tiene que ver con el agua. Recordemos que una buena parte del país sigue en sequía. En torno al 70% del país está en alguna condición de sequía. Y la pregunta que les hicimos es si debe restringirse el uso de agua a transnacionales tan importantes como pueden ser Coca-Cola, Pepsi, Danone, que consumen en un día todo lo que el país, las familias consumen en una semana. Bueno, es avasallador. Falta 96%. falta, o sea, son las refresqueras, son las cerveceras, las lecheras, que en muchos casos importan leche en polvo y luego le hidratan acá. Sí, el asunto es si estamos también de acuerdo en que estos productos dejen de haber. Porque si no hay agua, pues no se hacen esos productos. Si estamos de acuerdo en que se deje de hacer cocas, leche, chelas y leches, pues sí, pero claro. otros lácteos, No, o sea, es que es la verdad. Porque a veces se piensa como que, ¿no? Vamos a seguir con la vida igual, pues no. Y la otra La es, industria necesita agua también. sí, a partir de una política hidráulica de ese país, reubicamos la industria, Sí. ¿no? Claro, Las claro, industrias en el de fondo es alto eso. consumo de agua no pueden estar en zonas de baja Como Nuevo León, por de ejemplo, oferta Jalisco, de ¿no? agua, ¿no? Es que esto, iba a decir, tiene que ver mucho con lo que está pasando en Nuevo León, que es una crisis terrible lo que está ocurriendo. Ahora ya hasta se reportan robos de agua, ¿no? Oye, Este, garrafones, ¿no? Yo me acuerdo haber a hecho mano eso en la armada. Ciudad de México en los 80. No, en los 80 no, pero ¿Robar en garrafones? los 90. No, robarle agua al vecino que estaba de vacaciones. Ah. Y llegábamos a una casa, había poca, y bueno, pues del vecino, sácate un poquito de agua, cabrón, ¿no? Para que alcanzara. O sea, esas crisis llevan muchos años en este país Ahora y nadie son más las sabe. agudas, son mucho más agudas. Pero, Mucho más. sí, pero el tema de Nuevo León es agudísimo, ¿eh? tremendo. Y aparte también viene a colación con un comentario del presidente de la República con relación a las cerveceras. ahora, yo no sé cómo se llama. Y el tema de llevar estas industrias de alto consumo de agua a zonas donde hay, pues yo creo que empata mucho con esta lógica de la 4T, de invertir en el sur, de cambiarlas, de descentralizar hacia el sur, pues que se lleve empleo del sur. Creo que le vendría bien Sí, también. el problema es que también muchas de estas empresas buscan lugares en donde haya egresados de el universidades, tema- competitividad, el como tema es es si Monterrey, los- Guadalajara. El tema es si los empresarios van a querer irse. Cercanía con la Tal frontera, cual, tal cual. conectividad. Condiciones que no tienen ni Tabasco ni claro, Campeche. Vamos al corte. claro. La controversia al TEMEC por la regulación de la energía, impulsada por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, hacen que el presidente Andrés Manuel López Obrador se burle y dé un nuevo giro en la agenda diplomática. Como si fuera una retórica de patriotismo, afirma que responderá de manera formal el próximo 16 de septiembre, justo en la celebración del 212 aniversario de la independencia de México. Mientras tanto, utiliza la mañanera para seguir pregonando que no se someterá a las industrias gringas que quieren un acuerdo más justo. Y López Obrador advierte que no vamos a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía. Los expertos, en cambio, hablan de una ola de daños múltiples. Ildefonso Guajardo,
exsecretario de Economía y también exnegociador del TEMEC durante la administración pasada, advirtió de consecuencias inimaginables y que podrían mostrarse más allá del sector energético. También serían visibles en el automotriz y el agrícola. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto. Bueno, pues efectivamente un tema de alto riesgo para el país. No es un tema de soberanía, es un tema de respeto a un acuerdo que el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador renegoció cuando Peña pues prácticamente desapareció, y antes de asumir la presidencia todo el equipo de Andrés Manuel se fue a negociar la renovación de aquel Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, hoy, incumplir con eso, pues nos llevó a esta revisión que quiere hacer Estados Unidos, Canadá, y que el gobierno y el presidente en sus mañaneras trata de minimizar, saca chicoche, juega para la tribuna, pero pues sí va a traer problemas ahí serios, comerciales, diplomáticos. Ya sumó el tema del Tren Maya también, culpando a Estados Unidos de que están detrás de los ecologistas que están tratando de impugnar la obra. Diego, digo... A ver, yo sí creo que hay toda una retórica política, ¿no? Sí hay un riesgo de que no se cumple el tratado. Y el mecanismo del tratado es, ¿te acuerdas cuando te peleabas con alguien y la maestra agarraba al que había empezado y le decía al otro, bueno, ahora tú pégale para que se acabe el pleito, ¿no? Sí, los tribunales, ni siquiera son tribunales todavía, son grupos de arbitraje. Sí. Dicen, oigan, si México incumplió, Canadá y Estados Unidos tienen derecho a imponer aranceles en otros sectores para compensar la pérdida. Y esos otros sectores, pues dice Guajardo, podrían ser los más productivos para México, que son el automotriz y la agrícola, ¿no? Entonces, esos sufrirían para la defensa del petróleo. Yo no tengo duda que el presidente preferiría afectar al sector agrícola de exportación y al sector automotriz a cambio de que le respeten el petróleo. Es decir, estaría curiosamente logrando, todos los sueños de Trump los estaría logrando Biden, que México invierta en la frontera y que el sector automotriz sea castigado. Y lo logra porque López Obrador se lo está poniendo en bandeja. Sí, a ver, Esa fue la lectura, de hecho, del encuentro en Estados Unidos. Esa fue la lectura del encuentro Biden-Andrés Manuel del 12 de julio, ¿no? Sí, a ver, yo creo que aquí hay distintos elementos. El primero es, el presidente sabe que necesita este discurso nacionalista, que es parte fundamental de la cohesión de sus bases. O sea, y ya lo decías, Diego, con el caso de Trump. Hay que recordar que Trump amenazó con poner aranceles si México no tiene una política migratoria agresiva. Es decir, bajo esta lógica que hiciste, López Obrador está dispuesto a sacrificar los derechos humanos de los migrantes en la frontera, la estabilidad económica del país, pero no el petróleo. O sea, a ese nivel, digamos, del nacionalismo muy vinculado, ¿no? al pasado mexicano del petróleo, ¿no? Como elemento base del nacionalismo mexicano. Y la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, está eso, pero también Estados Unidos y Canadá pueden poner multas. Y lo que va a revisar este año el Tribunal de Arbitraje del TEMEC va a ser ver si se está violando el capítulo famoso 8000, que tiene que ver con la libre competencia en el sector energético. Y claro que se está violando la libre competencia en el sector energético, porque en realidad todos le tenemos que comprar, quien invierte en energía, quien sea, le tiene que comprar primero, aunque sea más caro y aunque sea más sucio, le tiene que comprar primero a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, al final, yo creo que lo que también nos deja es que la visita de López Obrador a Estados Unidos fue un fracaso. No, o sea, porque fue a discutir el tema energético. Al revés, después de eso, hemos visto aún más polarización con relación al tema, cuando se supone que era el asunto fundamental que tenían que tratar en esas reuniones. Viene la ofensiva después de la reunión en el tema comercial, en el tema de seguridad con el caso de Caro, y yo creo que pronto también van a mandar su señal por culparlos por lo del Tren Maya, Erika. Sí, estaba yo leyendo que no era la primera controversia ni tampoco es la primera que se va a los temas de arbitraje. De hecho, ¿no? México es el que ha puesto las demandas anteriormente. Entonces, bueno, eso no es inusual. Lo inusual es la interpretación que ustedes han dicho, ¿no? Sobre el tema de la posibilidad de los aranceles. Yo sí creo
que ahí también hay una falta de pericia y una falta de atención con relación a lo que Marcelo podría pues meter ahí, ¿no? Porque sí se ve que tanto la visita como todo lo demás ha tenido un cero opinión del canciller, ¿no? En términos generales. Sí es visible, sí se nota. Qué patético, la verdad es que la actuación de Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía, ¿no? Un poco alguien mencionaba en un escrito que era la mejor manera de poner a los inexpertos en los lugares en donde solamente le dijeran sí señor al presidente, con ellos y con muchos otros más. Me parece que sí, Tatiana Cloutier tiene un reto muy difícil por delante que no creo que esté capacitada ni preparada para enfrentar. Y bueno, el presidente logró lo que siempre busca, que es tenernos entretenidos cantando y buscando el repertorio de Chicoche, ¿no? Para saber... La mañanera ya no es siempre en domingo, es siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué tan importante hoy estuvo a Mauri. Por cierto, ya muy cascada la voz. Pero que fue como un concierto en vivo. Sí, fue un toquín. Es siempre el domingo. Hoy me perdí la mañanera y otra vez se puso musical. Se puso musicalísima porque llevó a Mauri. ¿Cómo se llama esta canción? No lo van a impedir ni las ¿te flores, que esa canción, ¿no? O sea, termina diciendo, a pesar del otoño, venceremos. O sea, lo que hace es reconocer que hay una crisis, que estamos en un otoño, ¿no? Y dices, ¿y para qué lo cantas? ¿no? Pero bueno. Ahora el asunto es que si te ponen... es el presidente. Si te ponen aranceles, ya vas a tener un crecimiento de en torno al 2% en este año. Y el otro, con aranceles, puedes estar peor. Es decir, está bien el show, está bien la mañanera, está bien el siempre lo mismo. Sí. Pero en la realidad, la afectación en la economía del país es gravísima. Ahora también la va a ser... gente no lo dimensiona. Yo creo que lo va a terminar dimensionando, Erika, cuando las cosas cuesten aún más. Por supuesto. Es que, a ver, Quizás estamos el viviendo próximo inflación. año previo. Bueno, pero se va degradando. Estamos mes ya 8 puntos y cacho de inflación. Coincido totalmente. Y eso que estás subsidiando la gasolina. Si no estuvieras subsidiando la gasolina, estaríamos en 11 o 12. Y el anuncio de Moody sobre la posible recesión para el próximo año. O sea, lo que digo es que... Va a ser muy interesante ver hasta qué grado le da importancia Estados Unidos a esta narrativa anti-yanqui que ya se hizo casi costumbre en la mañanera. ¿Tú qué crees? Parece que estamos en los 60. Hablando en inglés, yo creo que les vale Wilson. Es decir, Maciosare siempre ha Yo creo que existido. Está resucitando Maciosare. No, pero el gobierno revolucionario siempre, esta relación, digamos, poco contrapunteada con Estados Unidos, ¿no? Decir, estos son los enemigos, son los malos. Pero Peña no lo tuvo. Nunca. No. Por ejemplo, después de Salinas ya no. Oye, y lo enfrentó en su Calderón momento. Sí lo tuvo un tiempo. Y Calderón tiene un discurso también en algunos temas. Es que los conservadores, aunque no lo crean, los conservadores son anti-yanquis. Por supuesto. Los liberales eran los pro-yanquis. Pues acuérdate Juárez. A ver, ¿dónde yo- viene la yo- ideas de fíjate, Juárez de Estados Unidos? Yo creo que en su momento Peña enfrentó más a Trump Sí. en algún episodio ahí de también que creo que tenía Sí, que porque ver López Obrador no lo enfrentó con nada, aranceles. entonces, Nunca. con poco que haya hecho, cualquiera ahora, yo lo que creo es que el cálculo que hace López Obrador es, ellos necesitan los votos latinos. Yo soy un presidente popular entre los mexicanos que viven en Estados Unidos, y eso es cierto, está analizado en todas las encuestas. Es popular López Obrador entre el mexicano que vive en Estados Unidos. No me van a hacer nada porque quieren ganar las elecciones. Necesitan al votante latino. Y por eso López Obrador en este momento Pero no creo que esté estirando amplía. tanto- está Porque estirando tanto la liga. dice, porque ellos necesitan al votante. A ver, sin el votante hispano-mexicano, Diego, Sí, pero los yo creo que demócratas no van a ni competir. El votante hispano puede ser pro López Obrador y pro Biden al mismo tiempo, ¿eh? Sí. Pero si hay un enfrentamiento con declaraciones fuertes de Biden, sí se le puede dividir algo el electorado a Biden. Él no quiere entrar en eso, con todas las broncas de Rusia, de China, de acá. además, como, ¿por qué se pelea? Y algo hay que interpretar de cara al previo electoral de Estados Unidos, pero también yo creo que en medio de todo esto está el magnífico show que montaron con este rollo de ver qué pasó en el Capitolio, ¿no? Parecía un montaje de Marvel, de Lo los del 6 de enero, juicios. dices. Sí, pero si tú sigues los juicios, ¿no? hearings, Toda la sí. secuencia parecen montajes de película. Y un poco también el conflicto en este momento que decían era qué tanto conviene llamar a Trump, ¿no? al escenario para que entonces gane cadena internacional, ¿no? Con su testimonio. Y yo creo que también
lo pongo aquí sobre la mesa, Andrés Manuel está viendo ese tipo de cosas y asemeja mucho en su propia dimensión, ¿no? Los montajes que tiene que hacer, porque lo que quiere él es influir en hay el una proceso frase, electoral, ¿no? Steve Bannon, el gran Sí, sí, asesor sí, de sí. Trump, tiene un podcast que se llama Cuarto de Guerra. Ajá. Y lo que él dice, la comunicación actualmente es intoxicar. Claro. Intoxicar. Sí. ¿Y qué es lo que hace López Obrador? Intoxica Todos los de días, información. todas las mañanas. O sea, no es que te dé información veraz, hay Te que intoxica. intoxicar la audiencia, ¿no? Sí, y en sí, eso es sí, sí. idéntico. Vamos a cerrar con el mismo tema, viendo la imagen que tiene que ver con esto que estamos discutiendo. Hay un retrato en el que Biden pues le tuerce el pescuezo al me canso ganso. Está muy bonita. ¡Qué bonito! Pero sí, ese- Yo creo que se refiere al me canso ganso. No, yo creo que el ganso se le fue al cuello. Ay, es como culebra, ¿no? Como si fuera una boa, ¿no? Ay, se le fue al cuello directamente a Biden. No se equivoquen, es el gansito, con esas empresas y esos modos de repartir Bueno, pues, comida chatarra que tanto detestan. con esa imagen hacemos una pausa, es breve, quédese con nosotros. El feminicidio de Luz Raquel Padilla Gutiérrez pone contra las cuerdas a la estrategia de seguridad prioritaria en materia de género. Las órdenes de restricción y o protección resultan insuficientes, al igual que los pulsos de vida. En este mismo tema, el gobernador Enrique Alfaro, al igual que la titular de la Secretaría de Igualdad, han manifestado que hace 3 años, en el feminicidio a las puertas de Casa Jalisco, ni todo el aparato del Estado podrían haber evitado un crimen tan atroz. Ambos personajes hicieron un llamado para reflexionar como sociedad el lugar que tiene la violencia en nuestras vidas. Además, la condición de madre cuidadora de un menor con espectro autista también demuestra que estamos muy lejos de articular siquiera un discurso que impulse un sistema de cuidados suficientes. Bueno, este terrible asesinato ocurrió el pasado 16 de julio. Fue Un sábado. quemada, sábado 16 de julio. Y bueno, ha habido distintas interpretaciones en torno a este tema. Recordemos que ella ya había hecho denuncias desde hace tiempo diciendo que la estaban amenazando. Incluso mostró fotografías con pintas en donde su vecino, Sergio N., la amenazaba de quemarla viva. Hemos ido viendo distintos errores y fracasos de las autoridades, por ejemplo, la Fiscalía incapaz de dar y asegurar órdenes de protección y de restricción como debe ser, igual la policía de Zapopan. Y últimamente, pues esto es noticia de hace poco, pues incluso la Fiscalía mostrando videos y grabaciones en donde pues quieren sugerir que la propia Luz Raquel estaría detrás de su asesinato, cosa que es bastante difícil de creer, Jaime. Una sugerencia demasiado peligrosa. Peligrosísima. Yo diría irresponsable, porque con los videos que han circulado no se puede concluir absolutamente nada y no se está haciendo otra cosa más que revictimizar a una mujer que no representaba solamente ser una víctima de la violencia contra la mujer, sino un tema de insuficiencias institucionales en el tema de las madres cuidadoras, en el tema de lo mal que se trata el asunto de la resolución de problemas vecinales, ¿no? Que era lo que estaba también esto ahí detrás. Y yo creo que es momento de que se vean al espejo de todo lo que sucedió y cómo se complicó el caso de Evany en Nuevo León, donde hubo un papel de una fiscalía totalmente titubeante y hoy parece eso, se está pareciendo a eso. O sea, en vez de tratar de resolver el caso, lo están complicando más. Dividiría el tema en estos dos momentos, ¿no? Por la información que surge hace unos momentos con la Fiscalía y lo que viene detrás. Para ser breve y no perdernos,
Yo creo que es muy importante visibilizar que todos los errores que se cometieron tendrían que ser reconocidos. Vale más que se reconozcan a que se tapen, ¿no? Porque además son muy visibles y son una cadena de errores que se han venido documentando desde hace muchos años, no es de ahorita, ¿no? Ha habido documentos muy claros que mencionan cómo mejorar las órdenes de protección, las medidas de protección. Dos cosas distintas aquí. Una cosa son las órdenes de protección que se rigen bajo el Código Nacional y otras son las medidas de protección que están en la Ley de Acceso del Estado de Jalisco y que son ambas incompatibles, ¿no? Justo la la Comisión de Igualdad y de Género del Senado de la República acaba de hacer un llamado la semana pasada para recordarles a los congresos que tienen que armonizarlas en función de las modificaciones que hicieron a las órdenes de protección en la Federación justo el año pasado, cosa que no pasa. Pero legislatura tras legislatura se les ha pedido y hacen caso omiso. La Fiscalía lo que dice es, yo doy las órdenes de protección porque tienen una mayor amplitud en cuanto a su espectro, ¿no? Y por tanto, ahí las envía de las entrada... policías, ¿no? Sí, claro. Ahora, de ahí tendríamos que tener una armonización en los reglamentos municipales, ¿no? Con todas las policías. Entonces, chamba para las y los legisladores y para los regidores, pónganse a trabajar para que puedan armonizar las medidas de protección con las órdenes de protección o que sean unas solas y que de ahí entonces cobren sentido los pulsos de vida. Porque los pulsos de vida no tienen sentido si no están armonizados bajo esa lógica, ¿no? Entonces, punto número uno. Punto O a veces número ni sirven dos. los pulsos de vida. Pues esa es otra cosa. Y además, qué terrible que saquen las fotografías de los pulsos de vida para que todos los agresores sepan cómo son, dónde los ponen y dónde se los cuelgan las mujeres, ¿no? Sí. Segundo, ¿qué hacemos con los agresores? ¿Solo decirle usted no se puede acercar 200 metros de la víctima? ¿Qué hacemos mientras? ¿Qué se está haciendo mientras con los agresores? Nada. Decirle usted no se puede acercar, pero nada. Claro. Esa orden de restricción o esa medida de protección tendría que ir acompañada de algo que se haga con el agresor en ese momento o durante todo el proceso. Pues antes de que sean derivados por sentencia, mándenlos al SECOBIM. Para eso tienen el SECOBIM, ¿no? O traten de hacer algo. Entonces, eso es por un lo menos lado. advertirles que se les está vigilando. Por supuesto. Usar las cámaras Por de supuesto. videograbación. Las mujeres Pero- siempre tienen en sus O manos incluso el dar su propio los brazaletes, seguimiento. ¿no? Que se le puede poner al agresor, ¿no? Para saber dónde está. Pues sí, Ya, pero ahí o sea, hay todo un tema de derechos humanos No que entiendo, se ha debatido pero a lo también el largo de otro, es mucho porque la tiempo. sentencia no los pueden meter a prisión. Estamos viendo que puede haber, si tú vigilas al agresor, al que le restringe la cercanía, pues ya vimos que hay posibilidad de que la agresión sea indirecta. Claro, sí, sin duda. A ver, Sí, ¿qué es es la cierto. hipótesis? Digo, hoy la Fiscalía quiere como dar a entender que hay otra hipótesis, como que ella pudo haber perpetrado el atentado contra sí misma. Contra sí Pero me misma. parece Quemarse con que el otro qué gran cosa. tema aquí es la falta de empatía de Claro, todas las claro, de autoridades. todas. Es decir, hoy vimos al fiscal con una falta de empatía bestial. Escuchamos al alcalde de Zapopan diciendo yo no fui, sin ser capaz de ser Oye, empático. Zapopan no falló en nada. No falló en No nada. falló en nada. Imagínate, cuando te quemaron una mujer en Zapopan. Es El increíble. gobernador repitiendo lo mismo, el presidente Claro, culpando claro. al neoliberalismo, en vez de decir, a ver, ¿qué está pasando La con las regamos, víctimas? la ¿no? regamos todos. Es eso. Hay un problema, ¿sí?, de que el Estado no está siendo capaz de cuidar, y dicen es que no podemos cuidar a todos, ¿no? Pero bueno, pero la Qué impunidad es desgracia. bestial, ¿no? Es decir, no es cierto que no están siendo solo capaces de cuidar cuando alguien es atacado. Tampoco están respondiendo cuando alguien es atacado, y más cuando alguien ya denunció a su agresor. Y que tiene que ver mucho, Diego, perdón que te interrumpa, con los instrumentos que utiliza la autoridad para medir el riesgo, para medir y evaluar el riesgo y dejar en manos de las propias víctimas su autocuidado Y las su policías que dicen autoprotección. no nos podemos ¿no? meter en chismes de vecindario. Por eso, Los burócratas ¿no? que dicen pues que se venció el día 8 la renuncia y no vino a renovarla. No, en no, fin, por eso te digo. no hay un sistema empático con las víctimas. Todo está en manos de y ellas. otra cosa que platiqué con la periodista Siboney Flores que se me hizo muy interesante, que es la Fiscalía siempre da las mismas órdenes de protección. Pues claro, porque Policía, haz patrullaje en la colonia y es que te un- firme, es un machote. que llegue a tener una orden, personalmente una orden de protección,
Y pues llega la policía a las 24 horas y firma y se acabó. Y nada Se va. más. Y yo como sea, soy Porque hombre, no pero se- porque una no se mujer... conciben- porque no se Ahora, conciben ¿por con qué no decirle, flexibilidad? si hay pintas, hay amenazas, te voy a cambiar de vida, ¿por qué no sacarla de ahí y llevársela a otro lugar? Es que- Mientras pasa, ¿no? Es que o sea, a ¿por qué eso- siempre a eso- solamente patrullar? A eso se debe también este tema. O sea, la identificación o la medición del riesgo no se hace solamente con un instrumento, ¿no? Que en algunos casos es el HCR20, que son instrumentos norteamericanos, todos, casi siempre, ¿no? Sí. De Reino Unido y de Norteamérica. Aquí hay algunas instituciones que siguen aplicando el Dangerous, que es del 85. Fatal. El riesgo tiene que trasladarse de ese instrumento a un riesgo que mida las intersecciones y los conceptos y los contextos. claro. Para definir exactamente cuál es el riesgo en de el cada caso persona. de ella, las intersecciones nunca fueron analizadas. Habría que preguntarse también desde cuándo el chico no quiso ser atendido en el Instituto de Autismo que tiene Zapopan, que es uno de los mejores en el país, hay que decirlo. ¿Y por qué le dicen aquí ya no puede seguir su hijo porque es muy violento? ¿No? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nosotros no podemos tener un espacio Sí. de empatía con esta intersección que significa, pues, todo aquello que significa incorporar? Bueno, vamos a ver si quieren le personas con ponemos el nombre, discapacidad. porque es una de las fotografías que ya conversamos un poco, que tiene que ver con el caso de Alito, que está ahí afuera del Capitolio, en Estados Unidos, pues con toda la tropa priista, ¿no? La poca tropa. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Diego, pon el nombre. Buen montaje. La Liga de la Injusticia. Alito en fuga. Nos encanta hacer el ridículo. Yo le Pollitos pongo. en fuga. Alito en fuga. Vamos al corte, estamos en Con Todo Respeto. Con el argumento de que se trata de una obra de seguridad nacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa la construcción del Tren Maya, a pesar de los amparos y de los instrumentos jurídicos que la habían mantenido en pausa, principalmente por el daño que ha generado al ecosistema. Sin embargo, la ley de amparo es clara y establece que no serán objeto de suspensiones los asuntos que contravengan disposiciones del orden público y enumera varios casos, entre ellos las órdenes militares para la defensa de la integridad territorial, la soberanía y la seguridad nacional. Con esta estrategia, activistas advierten que podrían replicarse en otras obras y en otros gobiernos. Otra vez en plena temporada vacacional para estudiantes, resurgen los rumores de que podría darse de un momento a otro un aumento al transporte público. Los transportistas, como todos los ciudadanos, resienten la inflación histórica que podría cerrar cerca del 9% al finalizar el año. Y justo ese es el principal argumento para considerar ese paso de los 9.50 a 12 pesos, tal y como lo dijo Arnoldo Licea, líder de los operadores del transporte durante el programa de Perspectivas. Por supuesto, la Federación de Estudiantes Universitarios dice un no rotundo, sobre todo considerando que nunca ha mejorado la calidad de este servicio. Aunque no está subsidiado, ha recibido millonarios apoyos durante esta administración. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, pues dos temas. Inicial de la insistencia del presidente, uno de sus rasgos autoritarios de no acatar lo que le dice el Poder Judicial, todo quererlo resolver a base de decretos, este decreto catalogando a la obra del Tren Maya como una obra de seguridad nacional para desacatar la orden de pararlo, saltándose el derecho que tienen organizaciones a decir, oye, pues estás afectando la selva, el ecosistema. Un acto de prepotencia total, ¿no? Sí, yo creo que de lo más preocupante de este sexenio
es la banalización que tiene el presidente de la República para saltarse la ley. Yo creo que eso es de los rasgos que va a ser más complicados, pues porque, y lo decíamos un poco en el primer bloque, por qué la gobernadora Laida Sansores le vale lo que digan los tribunales y se pone a divulgar también y a Marcelo ¿no? Ebrard divulgar también, audios, también. divulgar audios de espías ilegales, ¿no? De escuchas ilegales. Pues ¿por qué? Porque el presidente de la República dice, si mi fin es el adecuado, esa es la moral del presidente. Si mi fin, según yo, es el adecuado, según el presidente, se vale saltarme todos los medios. Porque Y uno de todos los los medios demás son que me unos puedo saltar perversos. es la ley y se salta la ley. Esto va a terminar en la Corte, sin duda, porque Claro, claro. hoy mismo el juez, el magistrado de la zona ya de Yucatán, de Mérida, con sede en Mérida, ratificó la suspensión y dijo, y quiero que vengan, me demuestren que no han movido un clavo porque hay una orden mía de que no se Pues a ver si mueva. no lo empiezan a investigar, Diego, Entonces, como pasa con Gómez Fierros, Lo van a que investigar. también ya le Pero, abrieron carpeta de entonces, investigación. No, yo creo que terminará atrayéndolo a la Corte y va a ser interesante que la Corte discuta. Si puede ver, porque ya, viendo la Constitución, no hay manera de que eso sea seguridad nacional. No hay manera. Pero las interpretaciones luego son más complejas que otra cosa. Sí, pues yo creo que esto va para largo todavía, ¿no? Y el presidente lo que hace es ganar tiempo para seguir con la construcción, ¿no? De su famoso Tren Maya y pasarse la ley por el arco del triunfo. Y la semana pasada también estaba diciendo que no encontraban a quien había puesto todos los amparos y el señor tuvo que salir en una entrevista a decir, ¿cómo? ¿No me ha buscado bien? Aquí estoy. No, pues es que vive en Francia. No, aquí estoy, soy yo, ¿no? O sea, es un desprecio por todo lo que ha demostrado, que no solamente el movimiento de Sélvame del tren, sino sobre todo también los investigadores que han estado atendiendo este caso, ¿no? Yo creo que el Y presidente solo es un está... tramo, hay que decir, que está... Imagínate, ¿no? Y el presidente está obstinado, no va a haber nada que lo pare y sí, coincido en que va a llegar a la Corte y la Corte ahí es en donde tiene... Ya aceptó el presidente que va a salir más caro. Porque Sí, ahí está. yo creo que los tiempos no le están ya Lo dando, que ha generado más debate es el impacto ambiental, pero también con esto de seguridad nacional tampoco sabemos cómo se gasta el dinero. Ni si, por supuesto. si los militares... Agrégale la caída de Compranet. A ver, Bueno, y el tema de que salió de que los militares estaban pagando en efectivo Por a eso. los trabajadores, ¿no? O sea, que dices, a ver, Después dicen, Claro. ¿por qué los militares acabaron Felipe Ángeles? Pues porque saltan todas las leyes. Claro. Sí, porque está cerrado todo lo que tenga Todo. que ver con la obra Todo, durante todo. años. El caso debe de terminar sin duda en la Corte. Vamos a ver qué pasa y vamos a seguir hablando de este asunto. También habrá que ver si hay respuesta de Estados Unidos en el sentido de que pues los acusan de estar detrás de estas organizaciones ambientales que se están oponiendo al Tren Maya. Y bueno, está el tema, Erika, de este eventual inicio del trámite para aumentar la tarifa del transporte público que se teme. ¿Cuánto tiempo lleva la tarifa en 9.50? Bueno, en 10. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Como 2 Casi años? desde finales, empezó desde finales del sexenio de Aristóteles Sandoval, Pero se se fue detuvo, ¿te acuerdas? incrementando, se detuvo a las empresas que no habían hecho la transformación y luego, ante la inauguración de la línea 3, que ya era urgente que aumentara también Citeur, entonces le dieron aumento a Citeur y al resto de el sistema que no le habían dado el aumento, que eso fue hace 4 años. Digo, hago la 3. pregunta porque en esa lógica a mí me parece que sí sería sensato, ¿no? El contemplar el tema de el alza, ¿no? O la subida en la tarifa, A ver, pero es un costo. todo ha crecido. Y es un costo social Pero muy fuerte. yo creo que ahí lo que también tenemos que debatir como sociedad es cómo se subsidia o cómo se financia el transporte Así público. es, Por así ejemplo, es. yo no estaría de acuerdo en que se subsidie el transporte público de forma generalizada a todos los que suben al transporte público, ¿no? Porque hay subsidias gente que sí tiene dinero para pagar el transporte público, pero sí a estudiantes, sí a madres solteras, sí a personas que están debajo mira, de la línea de pobreza. de la línea de Subsidios bienestar. directos a través de tu tarjeta de mi transporte. Cosas muy directos. sencillas como decir, el transbordo no se cobra. Y Cosas eso de este lo tipo. subsidia Directamente. Eso lo subsidia Pero lo el que no Estado. puede ser, Diego, es el subsidio antiguo de Emilio González Exacto, o de no. Paco, No, porque que tiene- le daban al pulpo camionero 300 millones de pesos líquidos y sonantes y se los acababan en una semana, ¿no? Acá también les han dado para compra de camiones, Para las alcancías. para lo de las Así alcancías. es que fueron un fracaso o un... Ahora, lo que no estoy de acuerdo yo con la cárcel es decir que no ha mejorado el transporte. La verdad es que yo sí soy usuario del transporte público y sí creo que hay una mejoría en los últimos... No es el sexenio. Hay más supervisión. Yo creo que poco a poco, en los últimos 10 años ha venido mejorando.
tiene mucho que mejorar, o sea, está muy por debajo de la promesa todavía de que funcionen las rutas empresa, de que no rebasen, de que las frecuencias tengan horarios establecidos, etcétera. Todo eso se puede seguir mejorando, sin duda. La otra, funciona bien el primer círculo y el segundo quizás, pero te vas a las afueras de la ciudad y el transporte es caro y malo. Sí, sí, porque sí, lo sí. más caro es lo que no está regulado. Que no está regulado, que son las vans, las motocicletas, que te cuestan el último kilómetro 20 pesos. Creo que algo positivo también es que los accidentes mortales han sido menores Sí. que en secciones anteriores. Creo que Y es por cierto, positivo. este tema de los mototaxis, que en algún tiempo sacaron algún reportaje, creo que en El Informador, muy Sí. amplio sobre ello, ¿no? Que no están regulados y que además, pues ahí pasan un montón de cosas, ¿no? La venta de estupefacientes, el reparto más bien, ¿no? Y todo el tema del acoso y el hostigamiento hacia las chicas que van caminando rumbo a las escuelas es terrible. Toda la gente, todas las mujeres, por ejemplo, de las prepas que están fuera del área metropolitana como tal, se quejan todo el tiempo de eso, ¿no? Y nadie hace nada, o sea, están siempre en las esquinas que están para llegar a las prepas y a los centros universitarios, ¿no? Entonces, Eso un tema. es de los mototaxis, ¿no? Que se ha hablado todo desde el hace tiempo. años de eso sin que se regulen. Nada. Ahora están creciendo, proliferando estas camionetas van Ah, sí. que reviven aquel problema de transporte de los Las 80s, de combis. las combis. Aquellas combis que les ponían unas puertas de herrería y metían ¿te a acuerdas? 15 a una combi, ibas como sardina. Bueno, Las nalgas de las ventanas. sí era así, en los 80s. Me tocó a mí irme A mí me a tocó la ir en prepa la en ese, combi, en una de esas, claro. ¿no? Entonces, digo, se está repitiendo ese asunto. Sí, pero insisto, es que estas cuencas de servicio fuera de donde llegan las grandes troncales, me parece que eso es lo que hay que resolver, porque es lo que más afecta a la economía familiar de los más pobres, que son los que viven más lejos Exacto, y pagan sí, más, ¿no? sí, sí. Entonces, Para yo sí llegar a creo su que, por lugar. ejemplo, lo del el transbordo se podría hacer sin mayor problema con la tarjeta y que el transbordo sea gratuito, ¿no? Y que mientras se hace un solo sistema, Así es. ¿sí? El gobierno puede ir subsidiando eso. Pues vamos a estar ahí pendientes de este tema del transporte. Ahora nos vamos al gustado también, a la gustada sección de La Neta No. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal de Nuevo León, que ha venido cambiando interpretaciones en el caso de Devani Escobar. ¡Enhorabuena! Esto es genial. Sí, sí, sí. No, digo, Se ve un tipo. Como que realmente hubiera ganado un premio. Como que se puso para la entrega Para del la neta, premio, ¿no? para la Pues entrega del no premio. estamos tan Hay mal que por aquí, mandárselo. ¿no? Así como Devani No. se cayó a la cisterna, pues Luz se Se quemó autoincendió. sola, ¿no? Por eso yo decía que casi hay un postulado natural para La Sí, Neta No. sí, sí, natural. Diego. Yo creo que sí, el fiscal Luis Méndez es el candidato natural, pero hay otros, Erika. Yo voy a nominar a Franje. Lo sigue alcalde de peligrosamente Zapopan. el alcalde de Zapopan por decir, nosotros no nos equivocamos en una entrevista de radio que fue de verdad magistralmente errónea. Todo está perfecto, excepto que el resultado es catastrófico. Es que la Así es, asesinaron así quemada. es. Nada más y nada Así menos. es. Bueno, pues yo creo que el fiscal es candidato natural. También vamos a poner al presidente, ¿no? Por esta obstinación de no respetar al Poder Judicial. Bueno, yo a los diputados por elegir a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que no tengo Hijo, idea sí. de quién sea. Ah, sí. ¿no? Luz del Carmen. Luz del La Carmen. verdad no tengo la menor idea de quién sea, pero más allá de sus inclinaciones políticas, era inelegible. Vamos a... Pero qué bonita primera entrevista, vas a comentar, que dijo, denme tiempo de ponerme al corriente. O sea, no tiene ni idea de lo que pasa en la comisión y ya es presidente. Denme tiempo para ponerme al corriente del nombre de la comisión. Sí. No me la sé todavía. Vamos a seguir hablando ¿O dónde queda? vamos a seguir hablando de este tema ahora que revisemos cómo quedamos en la apuesta de la semana pasada. La apuesta de esta semana fue: ¿elegirán esta semana la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco? Enrique y Diego dijeron que no. Erika y Jaime dijeron que sí la eligen.
Vamos, Erika, Enrique. por primera vez nos hicieron quedar Bravo. bien los diputados y las Bravo. diputadas. Algo han de tener que ver ustedes ahí. Sí, No, con Chama y con olvidado. Quirín. No, era obvio que querían irse a descansar, ¿no? Pero Relajados, ahí la sí- verdad hacen ahí sí menos trabajan daño rapidísimo. en la playa ahí descansando, ¿no? Era lógico. Ah, eso sí, ¿eh? Eso definitivamente. Diputados nos deben aquí Ahora, qué un- terrible de la comisión. Felipe Jesús Álvarez Cibrián, Alfonso Hernández. Ahora está... Y Qué Esa buena manera de terrible, qué matarlo. terrible. O sea, ya... a ver, Bueno, pero- es que qué terrible que ninguna persona, ni a nadie se le ocurra que esas instituciones tienen que tener una sacudida. Totalmente. Todas, Totalmente. ¿no? Es que si llegó- es así, van a caer A ver, panistas. ¿quién, Ah, sí es cierto, ¿verdad? quien llegó no se la va a dar. Primos, hermanos. Quien llegó familiares. a quien nombraron la mayoría en el Congreso, que es la mayoría de MC MC Morena. con sus aliados, ¿no? Hoy Morena y llaman PAN. 70 instituciones y organismos de la sociedad civil a reponer el proceso. Y a mí me parece que 70 Lo tendrán que es reponer, muy si importante. violaron la ley, lo tendrán que reponer. deben de Claro. reponer. Va a terminar judicializándose como el del ITEI. Claro, claro. Si haces las cosas mal, se Claro. judicializa. Y tenemos una Comisión Nacional desbaratada Destruida, también por Rosario destruida. Piedra. Como que anda resucitando ahora en algunas cosas. Yo creo que, oye, con todo respeto, tenemos que volver a lo que existía en los 80, que eran las academias de ciudadanos Así es. que tenían más incidencia Así que lo que es. tiene ahora la comisión. Así En es. eso están convertidas las, Y las a comisiones. darle a Hay la otros sociedad civil modelos- organizada. Hay otros modelos, Diego, como las defensorías del pueblo en muchos países, Sí. que creo que dan resultados, ¿no? Está bueno. Pues es que es momento de repensarlo. De repensarlo, y porque esto no entonces, sirve. Yo Esto no sinceramente, diputados, felices vacaciones, pero tienen mucha Pero no chamba vuelvan. cuando lleguen. Sigan de vacaciones, salen mucho más baratos en Cancún. Bueno, pues con esos buenos deseos para nuestros representantes populares, cerramos el programa de este martes de Con Todo Respeto. Que tenga una excelente semana. Gracias por habernos acompañado. ¡Hasta liberar! ¡Pégale un tiro solo, perro! We need strong borders,